Continuamos con la presentación de los análisis de los datos de las macroparcelas y también con unas presentaciones vinculadas a manejo agronómico de cultivo a cargo del ingeniero José Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Buen día a todos. Yo soy José Sánchez, trabajo en el proyecto Soja de la sección Granos de Estación Experimental. Voy a continuar con el análisis varietal de los datos de la red de macroparcelas del NOA, tanto de esta campaña como de campañas anteriores, y también voy a mostrar algunos ensayos que estamos haciendo de manejo agronómico del cultivo. Bueno, pasamos uno de los análisis del comportamiento de la red de macroparcela, comparación entre las variedades RR1 versus la tecnología IPRO RR2BT, la cual ya la tenemos hace 7 años en nuestras macroparcelas, y observamos que a lo largo de todos estos años evaluados, de 2013 a 2014, RR2BT siempre tuvo en promedio un rendimiento algo superior a las variedades RR1, que va entre un 1% y un 5% en general, pero sin embargo en una sola campaña presentó diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. Hablando ya de la campaña actual, separando las variedades que son de grupo corto y de grupo largo, la tendencia se mantiene entre un 3 y un 4% de diferencia a favor de las variedades IPRO, pero nuevamente en ninguno de los casos hay diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. Separamos ahora por grupos de madurez, el grupo 5, 6 y 8, el 7 no tuvo representantes de RR1, por lo cual no lo podemos comparar. Vemos que nuevamente la barra verde que corresponde a la IPRO siempre tiene una diferencia mayor que la RR1, y en el caso del grupo 5 y el grupo 8, esta diferencia fue estadísticamente diferencial, entre un 6 y un 10%. El último análisis que hacemos para este tipo de tecnología, a lo largo de las 7 campañas, hemos ido evaluando los 4 GM, los 4 grupos de madurez con los que contamos en nuestra zona, y vemos que en algunos casos los materiales RR1 rindieron más que los materiales BT, ubicándose en las distintas campañas en distintos GM, esta situación. Otra situación que se daba es que los BT rendían más que los RR1, hasta un 5%, con ese color, veíamos que se daba en determinados casos, en determinadas situaciones. Luego, cuando la diferencia a favor del BT era entre un 6 y un 10%, la ubicábamos, se daba en estas situaciones, en estos grupos de madurez, en estas campañas, y finalmente cuando el rendimiento de las BT era mucho mayor que las RR1, más de un 10% de diferencia. Luego, con todos estos puntos, estas situaciones, tenemos que generamos este gráfico de torta, donde vemos que solamente en el 13% de los casos RR1 rindió más que las BT, en el 43% de los casos BT rindió más que las RR1, pero solamente un 5% de diferencia, y en el 44% de los casos restantes, las BT rindieron más que las RR1 en más de un 6%. El siguiente análisis es comparar la campaña actual con las campañas anteriores. Acá es lo que vemos, tanto para el ciclo corto como para el ciclo largo, cuál fue el promedio y la dispersión de cada una de las campañas, de las últimas 11, desde el 2009-2010 en adelante. Vemos que la imagen, los gráficos son similares tanto para grupo corto y para grupo largo. Iniciamos con 2 campañas con muy buenos rindes, 2009-2010, 2010-2011, y luego le siguen estas que están marcadas con rojo, que son campañas de muy bajos rendimientos, de promedio 2000 aproximado, donde fue caracterizada por fuerte sequía. Luego, a partir del 2014-2015, las restricciones hídricas no se presentaron, los materiales pudieron expresar su potencial y tenemos campañas que van con promedios que van de 3.000 a 4.000 kilos, y la última campaña se englobaría dentro de este último grupo, con aproximadamente 3.200 kilos de promedio. La comparación entre ciclo corto y ciclo largo también la vamos a hacer, primero para la campaña 2019-2020. Para cada localidad en esta campaña se genera un marcador, un punto, que está dado por el rendimiento de la ciclo corto y de la ciclo largo. Trazamos la línea 1 a 1 para determinar que por debajo de esa línea, en esa localidad, los rendimientos fueron mejores en las cortas, mientras que para arriba de la línea, el rendimiento fue al revés, mejor para el ciclo largo. La mayoría de los casos, del palomar hacia arriba, vemos que los marcadores de las localidades se encuentran cercanos a la línea 1 a 1, indicando que
no hubo diferencias fuertes entre ciclo corto y ciclo largo, pero sí tenemos dos localidades, por ejemplo, San Lorenzo y San Agustín, en donde son más favorables las siembras de variedades del grupo corto en cuanto a rendimiento. Y también tenemos dos localidades, Mosconi y Olleros, ambas de la provincia de Salta, en donde la ventaja es hacia las variedades de grupo largo. Para el mismo gráfico, pero ya para el periodo desde 1999 hasta la fecha, observamos que la tendencia es similar. La mayoría de las localidades se encuentran cercanas a la línea 1 a 1, indicando que no hay diferencias en los promedios entre las variedades de ciclo corto y de ciclo largo. Mostramos el caso de Metam, el marcador acá, que solamente tiene una diferencia a favor del ciclo largo de un 5%. Todas las demás se encuentran por debajo de 5% de diferencia. Y sí hay una tendencia en la localidad de La Piedra Blanca, en donde en la mayoría de los casos el promedio da favorable para las variedades de ciclo corto. El mismo gráfico, ahora lo vamos a analizar, nuevamente las últimas 22 campañas de los datos de la red de macroparcelas. Acá cada punto representa una localidad y un año. Trazamos la recta de regresión y vemos que esta se ubica por encima de la línea 1 a 1, lo que nos da a entender que en la mayoría de los casos los rendimientos fueron superiores para las variedades de ciclo largo. Esto comprende un periodo de 22 años, que si lo separamos en subperiodos, recuerden el gráfico que vimos anteriormente, el primer subperiodo sería las campañas estas con muy bajos rendimientos debido a la seca. Trazamos nuevamente esa recta, la recta roja en este caso vemos que se encuentra indicando que las variedades de ciclo largo rinden más y con rendimientos muy bajos, en general, por debajo de los 2.700 kilos. Otro subperiodo que también separamos es campañas buenas, digamos, sin contar la última campaña, estas que estaban acá englobadas en el cuadrado verde, y vemos que obviamente los rendimientos son mayores porque no hay restricciones hídricas y que cuando los rendimientos están por debajo de cierto punto, aproximadamente 3.000 kilos, se da que las variedades de ciclo largo rinden más, mientras que cuando está por arriba de ese punto, la potencialidad en cuanto al rendimiento lo expresan las variedades de ciclo corto. ¿Qué nos queda como consideraciones finales? Cuando, en el caso de las RR más BT, vemos que hay una tendencia a que las BT rindan más, y esta tendencia se hace aún mayor o más fuerte cuando entramos al detalle del grupo de madurez e incluso de variedades también. En cuanto a las campañas, los resultados de la última campaña fue aproximadamente 3.200 kilos para la red de macroparcelas del NOA, superando el promedio histórico de la región, que se ubica en aproximadamente 2.700 kilos por hectárea. Finalmente, para ciclos cortos y largos, en todas las campañas evaluadas de la red de macroparcelas, observamos que los largos rinden más, salvo cuando los rendimientos son muy buenos y no hay restricciones hídricas y las variedades de ciclo corto superan las de ciclo largo. Bien, pasamos ahora a los dos ensayos de manejo agronómico. El primero es de fecha de siembra, un ensayo que lo venimos haciendo ya también hace casi 20 campañas, en donde tratamos de siempre poner un set de materiales bien variados, como lo ven acá a la izquierda, en 4 fechas de siembra, que van la primera a fines de noviembre, y la tardía última es la cuarta fecha a principios de enero, y 2 fechas óptimas en diciembre. En este caso, la tercera fecha no pudimos analizarla no tuvo una buena implantación debido a la seca que se presentó, el bache hídrico que se presentó en diciembre. Cuando analizamos todas las variedades, teniendo en cuenta las 3 fechas de siembra evaluadas, observamos que una se destaca, que es Don Mario 75 y 75, con rendimientos superiores a los 4.100 kilos, seguidos por una variedad RR1, CZ 6505, y Don Mario 67 y 70. Le sigue en cuarto lugar Tucuy, que está marcada en líneas verdes, en barra verde, junto con AK 7890 y Munasca, porque las variedades de ciclo largo tampoco pudimos utilizar los datos de la cuarta fecha de siembra. Solamente tienen datos de la primera y de la segunda. ¿Qué es lo que pasa cuando a cada una de las fechas de siembra las separamos en los 4 grupos que hemos separado de madurez? Observamos que la línea verde del grupo 7 es la que presenta los mejores rendimientos, sobre todo en la primera y en la segunda fecha, y ya en la cuarta fecha los rendimientos son similares para los 4 grupos de madurez. Ahora vamos a analizar dentro de cada uno de los grupos de madurez cómo fue el comportamiento de varietal. Para las variedades de grupo 6 corto, que incluyen también a las 5 largas,
La de mejor rendimiento fue CZ5907, mientras que para las variedades de grupo 6 largo, la de mejor rendimiento a lo largo de las 3 fechas de siembra fue CZ6505, salvo en la cuarta fecha de enero, en donde los rendimientos fueron similares para las 3 variedades. En el caso del grupo 7, observamos que Don Mario 75 y 75 tuvo buen comportamiento en las 3 fechas de siembra, sobre todo en la segunda y en la cuarta, y en la primera fecha de siembra fue acompañada con buenos rindes también por Don Mario 67 y 70. Finalmente, las variedades del grupo 8, de las cuales solamente Don Mario 84 y 73 tiene los datos de las 3 fechas de siembra, observamos que en la primera fecha de siembra la de mejor rendimiento fue AK 7890, en la segunda fecha Tucuy, bueno, y en la cuarta solamente hay un exponente, un representante del grupo. Juntando los 4 grupos de madurez, las mejores variedades de cada uno de estos grupos, vemos que hay una clara ventaja a favor de Don Mario 75 y 75 del grupo 7 sobre los demás variedades de los distintos grupos de madurez. Bien, el último ensayo en cuanto a manejo agronómico es un ensayo que nace a partir de una inquietud de un productor, de un asesor del este tucumano, este santiagueño, el cual trata de incluir variedades de grupos muy cortos para la zona, el grupo 4, alrededor de 4, en fechas tardías, mediados de enero, y estrechando el surco, llevándolo a menores distancias que 52 centímetros. Hemos trabajado con 5 variedades, de grupos desde el grupo 3.8 hasta el grupo 4.6, y pusimos también un testigo, Don Mario 60 y 62, todas estas variedades sembradas tanto a 26 como a 52 centímetros, el 20 de enero de este año, manteniendo la densidad de siembra, a pesar del distanciamiento, fueron cosechadas a fines de abril y entre todas las variedades dieron un ciclo aproximado de duración de entre 90 y 100 días. ¿Qué es lo que pasa con cada una de estas variedades? En este ensayo, teniendo en cuenta el promedio tanto del distanciamiento a 26 como a 52, observamos que Don Mario 3815 fue la mejor, rindiendo por encima de las demás de forma estadísticamente significativa, con rendimientos cercanos a los 3.000 kilos, seguidos por CZ 385 y Don Mario 60 y 62, la testigo del ensayo. Pero bien, este ensayo fue sembrado en enero, a mediados de enero, y la comparación sería con lo que habitualmente realiza un productor en nuestra zona, que es sembrarlo en diciembre, una variedad de uso común, a 52 centímetros. Para eso hemos tomado el valor de la misma variedad testigo, de 60 y 62, sembrada en nuestra macroparcela de San Agustín, ya que este ensayo fue sembrado a la par de la macroparcela, con fecha del 16 de diciembre a 52 centímetros para comparar con cada una de estas variedades. Vemos que el rendimiento de Don Mario 60 y 62 sembrada en diciembre fue similar, sin diferencias significativas, a una de estas variedades, Don Mario 3815. Ahora, analizando, y con un ciclo de 117 días a R8, Don Mario 60 y 62 sembrada en diciembre. Ahora bien, analizando el estrechamiento del surco, vemos que hay una clara ventaja de manera estadísticamente significativa a favor de los 26 centímetros con respecto a 52. Entonces nos queda por analizar cada una de estas variedades, cómo fue sus rendimientos, tanto para un estrechamiento de 26 como a un distanciamiento de surco de 52. Y acá vemos para cada una de las variedades, nuevamente el ranking es igual, se ubica el testigo de enero a mitad del ranking, primera sigan apareciendo nuevamente Don Mario 3815, con su valor en celeste del distanciamiento de 26 centímetros, y en su valor en verde claro, de 52 centímetros, seguida por 385, sin diferencias significativas en el caso del distanciamiento de 26 centímetros. En línea roja arriba vemos cuál fue el rendimiento también promedio del testigo, pero sembrado en diciembre, que es lo que hace habitualmente el productor en nuestra zona. Entonces, comparando lo que nos interesa a nosotros, vemos que en primer lugar se ubica Don Mario 3815, es una variedad de grupo 3 largo, a 26 centímetros. En el mismo grupo también encontramos a CZ 385, a 26 centímetros, que a su vez comparte con el testigo Don Mario 60 y 62 de las macros sembrado a 52 centímetros. Y por debajo le sigue ya el testigo sembrado en enero, pero ya en otro grupo de estadísticas. ¿Qué nos queda entonces como resumen, como consideraciones finales de este ensayo? Es que el estrechamiento de surcos por sí genera un incremento de rendimiento en nuestras variedades, en nuestra zona.
y que existen algunas variedades de grupo 4 o cercano al 4 que sembradas a 26 centímetros en fecha tardía, pueden rendir similar a variedades de uso generalizado en nuestra zona, a 52 centímetros, en una fecha de siembra óptima como es mediados de diciembre. Y las ventajas que se buscan con esto sería sembrar en enero con un perfil hídrico del suelo muy bueno. Ya sabemos que a partir de ahí las lluvias son más generalizadas y el suelo recibe todas las precipitaciones de diciembre. La duración de los ciclos son menores, lo que nos va a permitir también una liberación temprana del lote y el no uso del agua de las precipitaciones otoñales, lo que estaríamos dejando esa agua también disponible para el siguiente cultivo invernal. Así que bueno, muchísimas gracias.